La semana pasada celebramos el Día Nacional oficialmente establecido en nuestra nación como el Día de la Familia. No es de que en la iglesia Agua Viva celebran el Día de la Familia, no, es por ley está establecido a nivel nacional gracias a una congresista actualmente en el Perú, es que se estableció este domingo que pasó como el Día de la Familia, el segundo domingo de septiembre, ¿correcto? Entonces, esa es una fiesta que es bueno que nosotros como cristianos promovamos, porque algo que tiene que promover la iglesia principalmente es que la gente conozca a Jesús. Y cuando uno conoce a Jesús, entonces nuestras vidas cambian y nuestras familias se convierten en lo segundo más importante después de nuestra relación con Dios. Siempre que yo hablo de la familia, no dejo de recordar lo que aprendí hace poquito cuando estaba en el colegio. ¿Qué decía? Que la familia es el núcleo de la sociedad. Mira cómo me acuerdo de eso hace años. Sin embargo, me acuerdo esa frase. Y es que la familia siempre ha sido lo más importante. Y yo creo que este mes debemos recordar que la familia que Dios te ha dado es un regalo. Si tú has venido con un familiar a tu costado, dile, tú eres un regalo de parte de Dios. No parece, pero es un regalo. Es un regalo. Porque Dios siempre te da lo mejor. Lo mejor. Tú tienes a la mejor familia. ¿Cuántos creen eso? Tú tienes la mejor familia. Y vamos a hablar hoy día acerca de 4 promesas para tu familia. ¿Ok? 4 promesas para tu familia. ¿A cuántos les gustan las promesas? Amén. Yo sé que a todos les gustan las promesas. Mira, vamos a Ruth. Pastor, ¿continuamos con Ruth? Sí, ya no estamos en la misma serie, pero continuamos con el libro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y todo el pueblo que estaba de pie allí, y los testigos respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer, por Ruth, que ha venido a formar parte de tu hogar, sea tan fértil como Raquel y Lea, de quienes desciende toda la nación de Israel. Que seas poderoso y de renombre en Belén, y que los descendientes que el Señor te dé por medio de esta mujer sean tan numerosos y honorables como nuestro antecesor Fares, el hijo de Tamar y de Judá. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Después de 6 semanas que hemos hablado de toda la travesía de Noemí, de Ruth, de Boz, bueno, llegó el momento en que Boz y Ruth ya parece que se habían declarado ese afecto, ese amor, pero ellos se presentan ante las autoridades de ese momento, ante los ancianos, los líderes, como querramos llamarlos. Y cuando Boz y Ruth se presentan los dos juntos, los ancianos les dan 4 bendiciones. Los bendicen antes de reciben la bendición. Es como que se estaba, no dice específicamente, pero es como que estaban celebrando una ceremonia matrimonial. Vamos a pensarlo así. Pero lo que están haciendo con ellos dos es bendecir esa unidad. Ellos se habían puesto de acuerdo en formar una familia y se presentan ante ellos y les dan 4 bendiciones. Si tú te das cuenta, si la cita bíblica sigue ahí, la primera bendición que les dicen, que el Señor haga que esta mujer que ha venido a formar parte de tu hogar sea fértil como Raquel y como Lea.
Primera bendición que Dios quiere para tu familia. Dios quiere para tu familia una familia fructífera. ¿Cuántos quieren una familia fructífera? Ahora, una familia fructífera no solamente en el sentido de que tengas muchos hijos, sino fructífero viene de dar fruto. Y Dios quiere que tu familia sea fructífera, que dé frutos en todas las áreas de su vida. Ahora, claro, también incluye los hijos, porque recuerda, le está diciendo que esta mujer Ruth sea tan fructífera como fueron Raquel y Lea. ¿Quiénes fueron Raquel y Lea? Las esposas de Jacob. En ese entonces se permitía tener así las relaciones. Y entre Jacob y Raquel y Lea tuvieron 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entonces le dice Ruth, a vos le dice, que la unión con ella sea fructífera, que tu familia sea fructífera. Segunda bendición que le dice a los ancianos, que tengas una familia próspera. ¿Por qué? Porque en Ruth 4:11 le dice a vos, que seas próspero. En otra versión dice que seas poderoso. Es la voluntad de Dios que tu familia prospere. Cuando hablamos de prosperidad, significa que todo lo que emprendas como familia te salga bien. ¿Cuántos quieren prosperar como familia? Entonces, segunda bendición, que tu familia sea próspera. Primera, que sea fructífera. Segundo, que sea próspera. Tercera bendición, le dice Ruth 4:11, que seas de renombre en Belén. ¿Qué le estaba diciendo? Que tu familia sea una familia influyente. ¿Qué significa ser una familia influyente? El mismo nombre lo dice, que tú influencies a otras familias, que tú inspires a otras familias, que tú seas de ejemplo para otras familias. Que la gente diga, oiga, yo llegué a la iglesia porque su familia, su matrimonio, su ejemplo me inspiró a seguir a Jesús. Y esa es una de las bendiciones que los ancianos le dicen a vos y a Ruth. Y definitivamente vos y Ruth, para que después de más de 2500 años estemos hablando de ellos acá, es que definitivamente se cumplió esa bendición. Fueron influyentes hasta el día de hoy. La vida de Ruth y vos nos influencian a nosotros. Y la cuarta bendición que les dice Ruth 4:12, que seas tan numeroso y honorable como nuestro antecesor Fares. ¿Quién era Fares? Fares era el hijo de Judá y Tamar. Judá, uno de los hijos de Jacob, tuvo a Fares. Pero ¿qué particularidad tuvo Fares? ¿Por qué lo menciona a Fares? Porque dice que Fares tuvo un hermano gemelo. Y al momento de nacer estos dos hermanos, el otro estaba primero que Fares para salir al momento de nacer. Pero dice la palabra que Fares se adelanta, es como que estaba por salir el primero y es como que Fares agarra así, lo pone atrás y él sale primero. Y nace primero Fares. Eso es lo llamativo de la historia, cómo él se antepuso, porque dice que su nombre de Fares significa el que abre brecha, el que trae rompimiento. Y Fares fue el primer hijo de Judá y Tamar. Y él abrió brecha y él nació primero. Ahora, lo interesante es de que toda la descendencia después de Fares fueron gente ilustre. Fueron gente realmente que marcaron una generación de personas distinguidas. ¿A cuánto le gustaría tener una generación que tus hijos, tus nietos sean personas honorables y distinguidas? ¿Cuánto le gustaría eso? Que hablen bien de tus hijos, que digan, ese joven es una persona honorable, es una persona
respetable, es una persona temerosa de Dios, es una persona que es un ejemplo. O sea, que sean personas que marquen la diferencia. Ah, claro, pero con esos padres como vos y como Ruth, es muy probable que esa bendición se haya cumplido. Por lo tanto, te das cuenta que los ancianos los estaban bendiciendo bajo 4 promesas. Lo que estaban haciendo, que cuando tú recibes esa bendición, en ese momento se estaban rompiendo maldiciones sobre la familia. Qué importante es recibir como familia la bendición de Dios. Qué importante es, porque cuando tú recibes la bendición de Dios, se están rompiendo todo lo negativo de la familia. ¿Por qué era importante que Ruth y vos se presentaran ante los ancianos y reciban la bendición? Porque no solamente era el hecho de recibir esa bendición, sino que sucede también lo contrario, que se rompen las maldiciones que vienen de generaciones anteriores, se rompen las maldiciones de vicios, se rompen las maldiciones de malas costumbres. Y Dios está buscando familias como a la de vos y Ruth para de la misma manera bendecirlos de la misma manera con fructificación. Los quiere bendecir con esa prosperidad, que también ellos sean personas distinguidas, que sean honorables. Todas esas bendiciones Dios también las tiene para ti y tu familia. ¿Cuántos creen esa palabra? Ah, dale un fuerte aplauso a Dios. Dios está buscando familias. Él quiere bendecir tu familia. Él quiere sanar tu familia. Él quiere que se rompan argumentos en contra de tu familia. Tú puedes tener una familia numerosa, puedes tener un apellido, pero el enemigo muchas veces tiene argumentos, tiene maldiciones. A veces hay vicios en la familia que no se rompen y se arrastran de generación tras generación. Pero cuando uno recibe las bendiciones de Dios, esas cosas se pueden romper. Pero hay un detalle. Estas bendiciones no solo se obtienen por creerlas, porque yo sé que ustedes creen las promesas. No solo se obtienen porque tú las declares. Claro, pero pastor, tenemos que declarar. Por supuesto. Dice, llama las cosas que no son para que sean. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Claro que tenemos que declararlas. Y tenemos que creer en la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si queremos que nuestra familia reciba esas bendiciones, no te alcanza solamente con creer y con declarar. No es suficiente. Lo que tienes que hacer es, diga usted, actuar. Actuar. Poner por obra, aplicar la palabra de Dios. O sea, no es suficiente con que tú creas, no es suficiente con que tú declares, tienes que aplicar la palabra de Dios. Dile que a tu costado, toma acción, dile. Ahora, yo quiero que tú sepas algo muy importante. ¿Cuántos quieren alcanzar esas promesas? De verdad. Bueno, número 1, escucha bien. Cuando cumples principios, alcanzas promesas. Te lo voy a repetir. Cuando cumples principios, alcanzas promesas. Ruth 4:13. Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo.
Y tú dirías, pero pastor, ¿es natural que él haya tenido que allegarse a Ruth y se acuestan y tenga un hijo? Claro que es natural, pero ojo, no te olvides un detalle, que ellos no se lanzaron a esa relación sin antes recibir la bendición de la autoridad, sin antes recibir lo que vendría a ser ahora la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay un orden, diga usted orden. Hay un orden para hacer las cosas. Si algo les caracteriza a Boaz y a Ruth es que hacían todas las cosas a la manera de Dios y no a su manera. Por eso que ellos primero, antes de unirse, se presentaron ante esas autoridades. Y ahora sabemos que Ruth, desde un comienzo de la historia, era una mujer muy obediente. Seguía fielmente los consejos que le daba Noemí. Y Boaz siempre buscaba el consejo de los líderes de la ciudad. O sea, Ruth y Boaz siempre estuvieron bajo una cobertura. Qué importante, amados hermanos. A veces a algunos no se les queda muy claro eso, estar en una cobertura. Ruth no dijo, no, yo no necesito que a mí nadie me guíe, no necesito que Noemí es una persona anciana, ¿qué me va a enseñar a mí? No. Entonces, Boaz se presenta ante la autoridad. Ruth pide permiso a Noemí. Mejor dicho, en todo momento está informándole. Ellos hicieron las cosas en orden. Y después de recibir la bendición, inmediatamente se unen. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hoy suele pasar todo al revés, e inclusive en la iglesia. Primero se acuestan, después tienen a los hijos y después vienen a las autoridades a decir, ay, por favor, ayúdenos que hemos cometido esto al revés. Y no solamente eso pasó afuera, a veces también pasa en la iglesia, que hacemos las cosas no en orden, hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, esa pareja primero cae en relaciones sexuales fuera del matrimonio, tienen un hijo fuera del matrimonio, y bueno, gracias a Dios, después, si es que conocen a Dios, si es que realmente se dan cuenta de que no están haciendo las cosas bien, dicen, bueno, vamos a casarnos. Y está bien, pero podrías librarte de muchos problemitas si hicieras las cosas en orden. Por eso es que a Ruth y a vos les fue bien. Porque Ruth en todo momento, Noemí, ¿qué debo hacer? Vos en todo momento también. Porque ¿sabes qué? Escucha bien, cuando tú cumples primero los principios, alcanzas las promesas. Y es muy común que nosotros los creyentes nos gusta que nos prediquen de las promesas. Inclusive venden en las librerías cristianas una Biblia de promesas. Y está muy bien. Yo digo, ¿habrá alguna Biblia de principios? ¿Por alguien se le habrá ocurrido? Porque si no cumples los principios, no puedes alcanzar las promesas. Es más, cuando tú rompes los principios, estás cancelando las promesas sobre tu vida. Pero pastor, yo estoy orando por la promesa. Es más, me levanto todos los días y declaro la promesa sobre mi vida. Está bien que lo hagas eso, pero lo más importante es que cumplas los principios. ¿Cuánto dicen amén? Porque hubo un tiempo en que pensábamos que solamente con declarar las promesas, con solo decirlas, iban a venir a tu vida. Y quizás en la gracia y misericordia de Dios vistes la respuesta a una promesa tuya, a pesar de que quizás no estabas muy bien en los principios. Porque dice la palabra que nosotros, a pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Pero no es la regla. Si tú quieres alcanzar promesas, tienes que cumplir principio.
Ahora, ¿cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Dile que está a tu costado, tienes que seguir un orden. Y ese orden se da en tu vida, en tu matrimonio, en el ministerio, en todo. Hay un orden. Y a veces no nos gusta el orden. A veces, hermano, tienes que hacer así. ¿Por qué? Pues no nos gusta el orden. Mira, ¿se acuerdan que Noemí le dijo a Ruth, anda, vístete, perfúmate? Ella no dijo, pero ¿por qué tengo que hacer eso, Noemí? Porque no dijo en ningún momento eso. Fue obediente. Porque vos y Ruth siguieron todos los principios requeridos en la época. Tú sabes que en esa época, para que un hombre redima a una mujer, cuando una mujer en Israel quedaba viuda, tenía que allegarse inmediatamente al familiar más cercano del esposo que había fallecido. Por lo general era el hermano. Ese era el orden. Y a vos no le correspondía directamente redimir a Ruth. Había otra persona, si ustedes leen el capítulo 4 de Ruth, había otra persona que sí tenía el derecho de redimir a Ruth. Y vos, respetuoso de ese orden, va y busca a ese hombre y le consulta. Y le dice, Ruth ha quedado viuda, sin esposo, a ti te corresponde por ley redimir la Ruth, a no ser que tú no quieras y le cedas esa redención a otro hombre. Y dicho y eso, y hecho. Ese hombre que le tocaba redimir a Ruth dice, no, 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 yo ya tengo una familia, tengo una esposa, así que vos, tú encárgate de redimir a Ruth. Pero mira la actitud de vos. No se aprovechó en ningún momento de eso, sino que fue respetuoso del orden que había en Israel. ¿Por qué? Porque vos era respetuoso de los principios. Él quizás miraba a Ruth como una promesa. Yo no sé si en su corazón vos durante años, porque da la impresión, según lo que dice la Biblia, que ya vos estaba un poquito pasado de años. Yo no sé si en su corazón tenía el anhelo algún día de formar una familia. Y cuando conoce a Ruth, se podría decir que él dijo, Señor, gracias porque ya tengo mi promesa, pero un momentito, vos hay que cumplir principios. Y él, respetuoso de los principios, primero se cerciora de que realmente él pueda recibir esa bendición. Por eso que vos y Ruth no hicieron las cosas a escondidas. El pecado por lo general es a escondidas. Todo lo que es a escondidas ya tiene un toque, porque las cosas que son, por eso dice la Biblia que seamos luz, que seamos transparentes. Y eso fue lo que fue vos y Ruth, fueron transparentes, cumplieron principios. Vos y Ruth no hicieron nada indebido. Vos y Ruth no buscaron atajos para la bendición. Ese es un gran error que muchos creyentes cometen. Quieren buscar atajos. Yo recibí una promesa de parte de Dios y esa promesa la quieres alcanzar y tú te tomas un atajo. Y es ahí donde, por hacer ese atajo, cancelas la bendición. Escucha bien, cualquier atajo que tomes para una bendición se puede convertir en una maldición solamente por haber tomado tú ese atajo. Y a veces nos perdemos la bendición. En cambio, ellos, Ruth y vos, fueron muy cuidadosos de cumplir los principios y como consecuencia no solamente fueron bendecidos por Dios, sino fueron bendecidos por los líderes del pueblo. Qué importante, porque hay mucha gente que dice, no, a mí me importa la bendición de Dios solamente. Cuidado, Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto coberturas, Dios ha puesto líderes, pastores. Ellos fueron respetuosos de las autoridades. Porque si tú eres una persona que dice, no, no, a mí me interesa solamente la bendición de Dios y del hombre,
Vos y Ruth hubiesen dicho lo mismo y hubiesen dicho, ¿sabes qué? No tengo necesidad de presentarme ante esos ancianos. ¿Sabes qué, Ruth? Vámonos de una vez. No, ellos no hicieron eso. Porque en todo momento ellos respetaban el orden. No se trata, amados hermanos, de solamente anhelar las promesas. No se trata solamente de creer en las promesas. No se trata solamente de declarar las promesas. No es suficiente. No te alcanza. Se trata de aplicar primero los principios. ¿Cuántos dicen amén? Josué 1:8. Me encanta este versículo porque acá te resume todo la primera parte que estamos hablando. Josué 1:8 dice, recita, recita es sinónimo de declara, di, habla, recita siempre el libro de la ley. Número 2, y medita en él día y de noche. Pero número 3, y este es el punto, cumple con cuidado. Repite conmigo, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Punto, dice, así, así prosperarás y tendrás éxito. Ahora, ¿qué es lo que nos suele pasar a muchos creyentes? Recita siempre el libro. Amén, pastor. Yo todos los días me levanto y declaro la palabra de Dios. Meditas, sí, sí, sí. Antes de salir me siento, me pongo a orar y medito y le digo gracias, Señor, por la palabra. Pero viene lo tercero. ¿Y estás cumpliendo lo que Dios te dice? Y es ahí donde muchos. Entonces, no alcanza porque dice que así, que dice, prosperarás y tendrás éxito, haciendo tres cosas. Pero yo creo que el detalle de esto está en el cumplimiento. Por eso, amado hermano, de nada te sirve solo con creer, solo con declarar y no cumplir. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo creo que esto no debe ser novedad para nadie, pero pastora, habérmelo dicho más antes. No, no, yo creo que ya tú lo sabías, ¿no? Pero claro, es que es más fácil hacer las dos cosas primeras. Es más fácil solamente creer, declarar, pero el tema es cumplir. Por eso, grábatelo en tu corazón eso. Cuando cumples principios, alcanzas promesas. ¿Cuáles promesas? Las que dijimos al inicio. Las 4 promesas que recibieron vos y Ruth como familia de parte de sus autoridades. ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? El Señor te dice, número 1, que para alcanzar esas promesas tienes que cumplir tus principios primero. Número 2, para alcanzar esas 4 promesas de bendición para tu familia, dice el Señor, cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Y eso es una cita bíblica. Está en Mateo, si no me equivoco. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Y mira lo que pasó a Ruth. Ruth capítulo 2, versículo del 4 al 6. Vos llegó de la ciudad mientras ella estaba allí. Después de cambiar saludos con los segadores, preguntó al capataz, ¿quién es esa muchacha que está allí? El capataz le dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí. Me pidió permiso esta mañana para recoger las gavillas que se les caían a los segadores y ha estado recogiéndolas desde entonces, salvo unos pocos minutos que estuvo descansando a la sombra. Mira, qué interesante Ruth, ¿no? Ya hablamos que era una mujer extranjera, era una mujer viuda y tuvo que buscar trabajo en lo primero que encontrase. Y mira que ella no es que tenía pues un trabajo pues que había empezado desde acá. No, no, no. Ruth empezó desde abajo.
Porque no solo, ella no era ni segadora, porque los segadores eran los que trabajaban. Ella recogía lo que se les caía a los segadores. O sea, se puede decir que en la labor que hacían todos ahí, la labor de Ruth se podría decir que era, entre comillas, la más insignificante. Pero algo que tenía Ruth, que a pesar de que tenía un trabajo aparentemente insignificante, siempre tuvo una actitud de gratitud a Dios. Ruth aprendió a ser fiel a Dios en lo poco. O sea, una característica que tenía Ruth, creo que es una de las que más le agrada a Dios, es la fidelidad. Y Ruth mostró fidelidad desde el primer momento. Mostró fidelidad con su suegra Noemí y mostró fidelidad también en su trabajo. No se quejó. No dijo, ¿por qué, Señor, encima que me he quedado viuda, encima tengo que trabajar haciendo esto? ¿Cuántas personas escucho decir cuando pasan un problema, es que no es justo lo que me está pasando? Ruth pudo haber dicho eso, ¿no? Pero es que Ruth sabía que si ella era fiel en lo poco, sobre mucho Dios le iba a poner. Y es una promesa que está en Mateo 25. Y vemos que esta verdad se cumple en Ruth. Porque de ser la última, el último obrero de esa empresa o de ese lugar, se convierte en la dueña al cansarse con vos. ¿Por qué? Porque ella fue fiel en lo poco. Y hay muchos casos en la Biblia que muestran a hombres y mujeres fieles en lo poco y después Dios los engrandece. Por ejemplo, José, otro hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, vendido como esclavo. De ahí fue a trabajar a la casa de una pareja de esposos donde la mujer lo acusó de que la quiso violar. Y encima terminó en la cárcel. Pero ese hombre se mantuvo siempre con una actitud de fidelidad a Dios. Nunca recriminó. Pudo haber dicho muchas veces, José, no es justo lo que me está pasando. Pero esa es la actitud que lleva justamente a perdernos las bendiciones. José, sin embargo, de estar en lo más bajo, de estar como un esclavo vendido, terminó en convertirse en el segundo hombre en autoridad después de Faraón. José sí sabía como Ruth qué significa venir de abajo. Y eso se va para toda área, porque a veces nos encanta, queremos de frente. No queremos pasar procesos, no queremos que nadie nos diga nada, no queremos posición de frente. Eso no le pasó a Ruth, eso no le pasó a José, ni a David. ¿Se acuerdan del rey David? Antes de ser rey David, cuando vino el profeta Samuel y estaba buscando un rey y le dijo, Isaí, muéstrame a tus hijos. Isaí saca supuestamente a sus hijos, supuestamente a los mejores. Y el profeta dice, no, ninguno de ellos, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí tengo uno que está cuidando el rebaño. No, tráelo a él. David, el que nadie lo miraba, el que nadie daba un sol por él, el que se quedaba a cuidar el rebaño, mostró fidelidad a Dios y a su padre, porque aunque los demás hermanos eran los calificados, él estaba trabajando en lo que nadie quería hacer. Y eso muchas veces pasa también en la iglesia, también a veces pasa eso. Queremos solamente los puestos que sean más vistosos y a veces no queremos hacer esas cosas, no, eso que nadie, lo que nadie quiere hacer, pero siempre hay alguien con un corazón sencillo que hace lo que tú no quieres hacer. Y ese era David.
estaba cuidando las ovejas, porque él también en lo poco fue fiel y Dios lo puso sobre mucho. Y ese David que estaba cuidando el rebaño se convirtió en el rey de Israel. ¿Te das cuenta que no se pueden tomar atajos? Ruth no tomó atajos. Jacob no tomó atajos. José no tomó atajos. David no tomó atajos. Ruth tampoco. A veces, amados hermanos, no llega esa bendición porque somos nosotros mismos los que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ten cuidado, escucha bien. Ten cuidado con menospreciar pequeños comienzos. Ten cuidado con menospreciar pequeñas tareas. Ten cuidado de menospreciar pequeños servicios. ¿A alguien le está hablando el Señor hoy día? Ah, no, eso yo no lo hago. No, 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 yo no puedo hacer eso jamás. Sé fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Sé fiel con las cosas que tienes en tu mano. Sé fiel con las personas que tienes a tu lado. Porque cuando hablamos de fidelidad, empezamos hablando de fidelidad a Dios. Empezamos diciendo fidelidad en el matrimonio también. Sé fiel con la persona que tienes al lado, porque no siempre va a estar contigo. Sé fiel con esa persona. Sé fiel con esos padres. Sé fiel con esos hijos. Ruth fue fiel a pesar de que era una viuda pobre. Y bueno, Dios la bendijo y terminó casándose con un hombre rico. Pero esas son las bendiciones de ser fiel en lo poco. Muchas personas tienen muy buenos talentos, pero no, por no tener una buena actitud de fidelidad, no llegan a alcanzar la bendición de Dios para ellos, simplemente porque no queremos hacer las cosas como Dios quiera. Tú sé fiel en lo poco y Dios se encargará. Dios se encargará de promoverte. ¿Cuántos dicen amén? A darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces hemos dicho, si queremos alcanzar esas 4 bendiciones que Dios que esas autoridades de parte de Dios le dieron a vos y a Ruth, lo primero le dijeron, cuando cumplas principios, alcanzarás promesas. Cuando seas fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Y lo tercero, cuando confías en Dios, Él ordena tus pasos. Cuando confías en Dios, Él ordena tus pasos. Ruth capítulo 3, 16 al 18. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que vos había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Tercera característica para poder alcanzar esas bendiciones es confiar en Dios y dejar que Dios se encargue y ser paciente. Amados hermanos, qué importante también es ejercitarse en esa paciencia.
Ruth pudo haber dicho, a ver, bueno, por favor, ya hice todo, pues ya fui obediente, ya honré a Noemí, ya trabajé duro, lo hice bien, ya Señor, ya hice todo. ¿Qué estás esperando, Dios? Noemí le dice, ten paciencia. Dígate a tu costado, ten paciencia. No solamente tienes que ser diligente a la hora de trabajar y de servir a Dios, no solamente tienes que ser obediente con Dios y con tus autoridades, sino que también tienes que aprender a ser paciente y confiar en Dios. Pero confiar en Dios plenamente. Muchos dicen, no, sí, Señor, yo confío en ti, Señor, toma el control de mi vida. A ver si es cierto eso. Es como que, a ver, alguna vez seguramente has tenido tú alguna persona en casa y tú le has preparado una habitación, se ha venido a alojar a tu casa esta persona y tú le has dicho, mira, por favor, yo quiero que tú te sientas como en tu casa, ¿ok? Ahí está la cocina, ahí está la refri, abre, saca lo que tú quieres, por favor, siéntete como en tu casa. Y de repente dices, bueno, voy a salir, ya regreso. No te olvides, ¿ah? Siéntete como en tu casa. Y te vas a hacer tus compras, no sé qué, por ahí. Regresas y de repente le encuentras a esa persona que está, no sé, en tu habitación, abriendo todos tus closets, tus cajones, revisándote, no sé, tus cosas personales. Por ahí, no sé, tienes algunas notas, algunas fotos, cosas personales, o quizás prende la computadora y ve tus movimientos, tus cuentas de banco. O sea, comienza a mirar todo de ti, hasta, no sé, por ahí encuentra una carta de amor que tenías con tu esposo de hace 15, 20 años y te la comienza a leer. Ah, o sea que tú con él, ¿tú cómo te sentirías? Oye, pero un momentito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has entrado a estas cosas personales? Y ella te podría decir, o él te podría decir, tú me dijiste que me sienta como en mi casa. A veces, muchas veces nos pasa eso con Dios. Le decimos, Señor, toma control de toda mi vida. ¿De verdad? Y de repente cuando Dios comienza, entra a tu corazón, ahí todavía hay falta de perdón y resentimiento. O ve cómo está la crianza con tus hijos. Ah, no, a mí nadie se va a meter cómo debo criar a mis hijos. O comienza a ver cómo estás manejando tus finanzas y cómo administras tu dinero. Ah, no, a mí por favor no me hablen de diezmos y ofrendas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el Señor toma el control de mi vida. Recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo hemos hecho habitar al Espíritu Santo acá y por lo tanto Él tiene derecho de auscultar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ah, muy poquitos. Es que claro, es la verdad. Sí, Señor, yo haré tu perfecta voluntad. Sí, Señor, yo confío en ti. Y cuando Dios lo encuentras revisando, entrando a lo más profundo de tu mente y corazón, a través de un mensaje, por ejemplo, y cuando levantas un escudo y dices, no, eso sí que no acepto. ¿Realmente, realmente estás confiando en Dios? ¿Realmente estás confiando en los tiempos de Dios? Porque Dios no te va a bendecir en tu tiempo. Dios te va a bendecir en su tiempo. Y Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. ¿Realmente confías en Dios? ¿Confías en los procesos de Dios?
Porque es que a mi pastor me dieron una promesa. Ok. O sea que ya no debo creer en esa promesa. Cree en esa promesa. Pero ¿qué estás haciendo para alcanzar esa promesa? Estoy creyendo, sí, pero hay que cumplir principios. Sé fiel en lo poco y aprende a esperar en Dios. ¿Cuántos hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia tuvieron que esperar en Dios? Inclusive dice la Biblia en Hebreos que algunos ni alcanzaron lo prometido. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dice la Biblia que algunos ni alcanzaron lo prometido. Sin embargo, fueron fieles a Dios. ¿De qué depende tu fidelidad a Dios? ¿Estás condicionando a Dios ser fiel siempre y cuando Él cumpla sus promesas? ¿De eso se trata? ¿O le dices, Señor, yo voy a ser fiel a ti, voy a obedecerte a ti, sabiendo que tú tienes lo mejor para mí, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que sé, Señor, que todo lo harás en tu tiempo? Y si no lo hiciera, ¿seguiría siendo fiel a Dios? Eso puede ser probado también en nuestra vida. ¿Y qué si no? Sin embargo, Dios es fiel y va a cumplir sus promesas contigo. Porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Pero ¿qué te está diciendo? Cumple los principios. Sí, confía en las promesas de Dios. Mira lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios. Escucha bien esto. Toma en cuenta a Dios en todas, diga usted todas, tus acciones. Y el Señor te ayudará en todo. Entonces, la pregunta cae definitivamente. ¿Tomas en cuenta a Dios en todas tus acciones? Mañana seguramente que tú ya tomaste una decisión para el día de mañana. Y ahorita ya estás determinado de hacer mañana tal cosa. Te pregunto, ¿le consultaste a Dios? ¿Tienes una palabra de parte de Dios? ¿Te pusiste de acuerdo con tu esposa? ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios hacer eso? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Le has preguntado a tus líderes su opinión? ¿O tú simplemente? Y yo he conocido, Dios ha llamado a los hombres a ser cabeza, pero no a ser cabezones. Porque el cabezón, por decirlo así, es el que siempre toma decisiones sin consultar a nadie, porque muchas veces el cabezón se siente autosuficiente. Pero lo que es peor es que cada decisión que toma, la toma mal. Y encima, una mala decisión afecta a la familia, afecta a tu esposa, afecta a tus hijos. Este es un cabezón. El que es cabeza, consulta a Dios primero, se pone de acuerdo con su familia, busca un consejo de la autoridad, ora y ahí ejecuta. ¿Por qué? Porque eso significa poner nuestra confianza en Dios en todo, para cualquier decisión que tomes. Porque muchas veces cuando el hombre actúa así con esa autosuficiencia, no, tú no te metas, mujer. Yo siempre digo, con mi esposa aconsejamos, cuando toca ese tipo de esposos, mi esposa dice, déjalo, no nada. Después vienen con,
Como dice antiguamente, ¿no? A cocachos aprendí. Y muchas veces así se aprenden, porque no tomamos a cuenta en Dios. No tomamos a cuenta y tomamos nuestras decisiones. Y de repente las consecuencias nos toman, nos alcanzan. ¿Por qué? Por simplemente no rendirse a Dios completamente y verdaderamente confiar en Dios, verdaderamente confiar en su palabra. Es ahí entonces cuando tú verdaderamente confías en Dios, tomas en cuenta a Dios, ahí donde viene la bendición a la familia. No, pero es que nadie me tiene que decir cómo criar a mis hijos. No, no, lo dice la palabra. Pero muchas veces no queremos. Cuando tú cumples principios, cuando tú eres fiel en lo poco y cuando cumples, cuando eres, tienes la confianza plena en el Señor, entonces ahí se van a cumplir esas bendiciones de tener una familia fructífera, de tener una familia próspera, de tener una familia influyente, de tener una familia ilustre. Tú quieres eso para tu familia, ¿verdad? Pero no te olvides de hacer esas tres cosas. Tres cosas que vos y Ruth nos están enseñando, a pesar que han pasado más de 3000 años. Ellos nos están inspirando a ti y a mí, ya que estamos hablando de la familia. Si queremos tener una familia realmente como la que Dios quiere, como la que tuvo vos y Ruth, nos están diciendo tres cosas que no son nada del otro mundo, que son cosas que sí las podemos aplicar, pero que simplemente se necesita tener un corazón humilde como el que tuvo vos y como el que tuvo Ruth. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra?